Quien ama a Jesucristo solo quiere lo que quiere Jesucristo. La caridad va siempre unida con la verdad, por lo que conociendo que Dios es el único y verdadero bien, aborrece la iniquidad que se opone a la voluntad divina y solo se complace en lo que Dios quiere. De aquí procede que el alma amante de Dios se preocupa poco de aquello que los demás digan de ella y solo atiende a lo que es del agrado de Dios. Decía el beato Enrique Susón: aquellos están verdaderamente con Dios que se esfuerzan por cumplir con la verdad y después no se cuidan de lo que de ellos digan los hombres o de cómo les traten. Si queremos hacernos santos, nuestro único deseo ha de ser renunciar a la voluntad propia para abrazarnos con la de Dios, porque la médula de todos los preceptos y consejos divinos estriba en hacer y padecer cuanto Dios quiere y como Dios lo quiere. Roguemos por tanto al Señor que nos dé santa libertad de espíritu, libertad que nos hará abrazar cuanto agrada a Jesucristo, a pesar de las repugnancias del amor propio o del respeto humano. El amor de Jesucristo pone a sus amantes en una total indiferencia, siendo para ellos todo igual, lo dulce como lo amargo. Nada quieren de lo que les agrada a sí mismos y quieren todo de cuanto agrada a Dios. Con la misma paz se dan a las cosas grandes que a las pequeñas, e igualmente reciben las cosas gratas que las ingratas. Bástales agradar a Dios en todo. Dice San Agustín: ama y haz lo que quieras. Ama a Dios y haz lo que quieras. Quien ama a Dios en verdad no anda tras otros gustos que los de Dios. Y en esto solo halla su contentamiento, en dar gusto a Dios. Santa Teresa escribía: oh Señor, que todo el daño nos viene de no tener puestos los ojos en vos, que si no mirásemos otra cosa sino el camino, presto llegaríamos. Mas damos 1000 caídas y tropiezos, y erramos el camino por no poner los ojos, como digo, en el verdadero camino. He aquí, por tanto, cuál ha de ser el único fin de todos nuestros pensamientos, de todas nuestras obras, de todos nuestros deseos: el gusto de Dios. Y este es el camino que ha de conducirnos a la perfección, ir siempre en pos de la voluntad de Dios. Dios quiere que le amemos con todo nuestro corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Aquella alma ama a Dios con todo su corazón que repite sinceramente con el apóstol: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, dame a conocer qué queréis de mí, que dispuesto estoy a hacer lo que Dios quiere. Y entonces queremos nuestro mayor bien, pues Dios, a la verdad, que no quiere sino nuestro verdadero bien. Decía San Vicente de Paúl: la conformidad con el divino querer es el tesoro del cristiano y el remedio de todos nuestros males, porque implica la abnegación de sí mismo y la unión con Dios y todas las virtudes. La suma de toda la perfección está encerrada en estas palabras: Señor, ¿qué queréis que yo haga? Nos promete Jesucristo que no perecerá un cabello de nuestra cabeza, es decir, que el Señor nos remunera cualquier buen pensamiento que por darle gusto hayamos tenido, y no deja sin recompensa cualquier tribulación que con paz y con alegría hayamos sobrellevado para conformarnos con su santa voluntad. Escribió Santa Teresa:
Bienaventurados trabajos que aún acá en la vida tan sobradamente se pagan. Mas nuestra conformidad con el divino querer ha de ser entera y sin reserva, constante e irrevocable, que en esto, repito, se cifra toda la perfección, y a esto deben encaminarse todas nuestras obras, todos nuestros deseos y todas nuestras oraciones. Algunas almas, dadas a la oración, al leer los éxtasis y raptos de Santa Teresa de Jesús o de San Felipe Neri y de otros santos, entran en deseos de tener y disfrutar esta unión sobrenatural. Estos deseos hemos de rechazarlos, por contrario a la humildad. Y si queremos santificarnos, debemos desear la verdadera unión con Dios, que consiste en unir totalmente nuestra voluntad con la suya. En lo que está la suma de la perfección, dice Santa Teresa. Claro está que no es en regalos interiores, ni en grandes arrobamientos, ni en visiones, ni en espíritu de profecía, sino en estar nuestra voluntad tan conforme con la de Dios, que ninguna cosa entendamos que quiere, que no la querramos con toda nuestra voluntad, y tan alegremente tomemos lo sabroso como lo amargo, entendiendo que lo quiere su majestad. Esta es la unión que yo deseo y querría en todas. Y prosigue la santa diciendo: «Oh, que de ellos habrá que digamos esto, y nos parezca que no queremos otra cosa, y moriríamos por esta verdad. La verdad es que muchos decimos: os doy, Señor, mi voluntad, no quiero sino lo que vos queréis, y sin embargo, al sobrevenir cualquier contrariedad, no sabemos resignarnos a la voluntad divina. De aquí procede el lamentarse de tener mala suerte, lamentarse también de todas las desgracias que caen sobre nosotros y, por tanto, vivir vida desgraciada. Si verdaderamente estuviéramos unidos con la voluntad de Dios en todas las adversidades, ciertamente que nos santificaríamos y seríamos los más felices de este mundo. Esforcémonos, pues, cuanto podamos, por tener nuestra voluntad unida con la de Dios en todas las cosas que nos sucedan en esta vida, sean gratas o sean ingratas. El Espíritu Santo nos amonesta: no albeldes a todo aire. A algunos les pasa lo que a la veleta, que gira según el viento, y si el viento es bonancible según sus deseos, ahí los tenéis alegres y suaves. Pero si sopla el regañón y las cosas no van como la seda, ahí los tenéis tristes e impacientes. Y de ahí que no se santifiquen, sino que vivan vida desgraciada, porque en la tierra son más frecuentes las cosas adversas que las favorables». San Doroteo enseñaba que el gran medio de conservarse en continua paz y tranquilidad de corazón es recibirlo todo de mano de Dios, venga como viniere. Por lo que cuenta el santo que los antiguos padres del yermo nunca andaban airados ni melancólicos, porque todo lo que les acaecía tomábanlo alegremente como venido de las manos de Dios. Feliz entonces quien vive enteramente unido y abandonado al divino querer. Y la prosperidad le ensalza y la adversidad le abate, porque tiene entendido que todo viene de Dios. La única regla de su querer es el querer del Señor, por lo que solo hace lo que Dios quiere y solo quiere lo que quiere Dios. No se afana por emprender muchas cosas, sino por ejecutar perfectamente las que cree ser del agrado divino. De ahí que no haga por emprender muchas cosas, sino por ejecutar perfectamente las que cree ser del agrado de Dios. De aquí que se haga primero pasar
las insignificantes obras de su estado ante que las acciones brillantes y gloriosas, pues está convencido de que en éstas puede intervenir el amor propio, al paso que en aquellas ciertamente se encuentra la voluntad de Dios. Seremos, pues, felices si recibimos de Dios cuanto sea servido, conforme siempre nuestra voluntad con la suya, sin andar mirando si está acorde o no con nuestro gusto. Decía la madre de Chantal: ¿cuándo gustaremos las dulzuras de la voluntad divina en todo cuanto nos suceda, sin mirar más que al beneplácito divino, con igual amor y para nuestro mayor provecho, que nos envía prosperidades y adversidades? ¿Cuándo nos arrojaremos en los brazos de nuestro amantísimo Padre Celestial, dejándole el cuidado de nuestra persona e intereses y reservándonos solamente el deseo de agradarle? De San Vicente de Paúl decían sus amigos: Vicente es siempre Vicente, queriendo con ello indicar que en todo suceso próspero o adverso siempre se le encontraba con el rostro sereno, siempre igual a sí mismo, porque, abandonándolo todo en manos de Dios, nada temía y no apetecía más que lo que fuese del agrado de Dios. Santa Teresa escribe: aquella libertad de espíritu tan preciada y deseada que tienen los perfectos, a donde se halla toda la felicidad que en esta vida se puede desear, porque no queriendo nada, lo poseen todo. Muchos, por el contrario, se forjan la santidad conforme a sus inclinaciones. El melancólico anhela por la soledad, el dinámico por la predicación y negocios de paces, el duro por ejercitarse en penitencias y maceraciones, el generoso por la limosna. Unos se dan al ejercicio de variadas oraciones vocales y otros, en cambio, a la visita de santuarios. Y todos creen que en ello consiste la santidad. Las obras externas son fruto del amor a Jesucristo, pero el verdadero amor consiste en conformarse en todo con la voluntad de Dios, y por consiguiente, en renunciarse a sí mismo y buscar lo que es más agradable a Dios, porque Él así lo merece. Otros quieren servir a Dios, pero en tal empleo, en tal lugar, con determinados compañeros o en otras circunstancias semejantes. De no ser así, dejan de obrar o lo hacen de mala gana. Estos tales no son libres de espíritu, sino esclavos del amor propio, y por eso poco mérito alcanzarán en cuanto hagan. Al contrario, siempre viven inquietos, porque aferrados a la propia voluntad sentirán pesado el yugo de Jesucristo. Los verdaderos amantes de Jesucristo solo buscan lo que a Él agrada. Solo buscan lo que Él quiera y donde lo quiera, y en el modo, por supuesto, en que Él lo quiera. Ya sea empleándolos en ocupaciones honrosas, sea en menesteres ordinarios y humildes, sea en vida de brillo o en vida oscura y menospreciada. Esto exige el puro amor de Jesucristo, y en esto debiéramos ejercitarnos, combatiendo contra los apetitos del amor propio, que quisiera vernos ocupados en aquellos ministerios solamente que traen honra consigo o son de nuestras inclinaciones. Mas, ¿qué importa ser el más honrado del mundo, el más rico y el más grande, contra la voluntad de Dios? Decía el beato Enrique Susón: prefiero ser el más vil gusanillo de la tierra por voluntad de Dios, que serafín del cielo por propia voluntad. Dice nuestro Señor: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios
y en tu nombre obramos muchos prodigios. Y el Señor les responderá: Nunca jamás os conocí. Apartaos de mí, los que obráis la iniquidad. Apartaos, pues no os reconozco por discípulos míos, ya que antes quisisteis seguir vuestro apetito que mi voluntad. Y esto se aplica especialmente a aquellos sacerdotes que se fatigan en el perfeccionamiento y salvación de los demás, y ellos siguen viviendo estancados en sus imperfecciones. La perfección consiste primeramente en el verdadero desprecio de sí mismo. En segundo lugar, en total mortificación de los malos apetitos. Y en tercero, en la perfecta conformidad con la voluntad de Dios. Y quien se vea falto de una de estas tres virtudes está fuera del camino de la perfección. Por eso decía un gran siervo de Dios que más valía en nuestras acciones tener por fin la voluntad de Dios que la gloria de Dios, porque cumpliendo con la voluntad de Dios también procuramos su gloria, al paso que si nos proponemos la gloria de Dios, nos podemos engañar, haciendo nuestra voluntad con pretexto de hacer la de Dios. Escribe San Francisco de Sales: muchos dicen al Señor: te consagro a vos sin reserva, y pocos son los que se abrazan con la práctica de este entregamiento, que no es otra cosa que la perfecta indiferencia en aceptar todo lo que nos acontece, como nos vaya aconteciendo, según el orden de la divina providencia. El verdadero amador de Jesucristo se conoce en el padecer y en el abrazarse alegremente con lo desagradable y contrario al amor propio. Decía Tomás de Kempis que no puede llamarse digno amador quien no está aparejado a sufrirlo todo y seguir en todo la voluntad del amado. Y por el contrario, el padre Baltasar Álvarez decía que las penalidades son postas con que se recorren los trechos que hay de las almas a Dios. Y yo añado que no podemos tener testimonio más cierto de que damos gusto a Dios que el de abrazar alegremente las cruces que Él nos enviare. Agradece el Señor que le agradezcamos los beneficios que nos dispensa en esta vida. Mas, en sentir del Santo Padre Juan de Ávila, más valen las adversidades un gracias a Dios que 6.000 gracias en la prosperidad. Adviértase aquí que no solo debemos recibir con resignación los padecimientos que directamente provengan de la mano de Dios, como las enfermedades, poco talento, pérdida casual de la hacienda, sino también los que indirectamente provienen de Él, y de los hombres directamente, como persecuciones, hurtos, injurias, pues en realidad todo proviene de Dios. Cierto día, David fue injuriado por un vasallo llamado Semeí, quien le maltrató no solo de palabra, sino a pedradas. Hubo quien le quería decapitar, pero David respondió al temerario diciendo: dejadle que insulte, porque Yahvé se lo ha indicado. Como si dijera: dejadle decir, pues el Señor le ordenó que me maldijera. Dios se vale de Semeí para castigo de mis pecados y por eso permite que así me injurie. De aquí que Santa María Magdalena de Paz dijese que debemos enderezar todas nuestras acciones a recabar de Dios la gracia de seguir en todo su santa voluntad. Almas hay que, engolosinadas con los gustos espirituales de la oración, van tan solo en seguimiento de gustos y ternuras en que deleitarse. Mas las esforzadas, que arden en deseos de ser todas de Dios, no piden sino luces para entender su santa voluntad y fortaleza, para así cumplirla perfectamente. Para alcanzar la perfección del amor, es necesario someter en todo nuestra voluntad a Dios.
Decía San Francisco de Sales: no creáis haber llegado a la pureza que habéis de ofrecerle, mientras no sea vuestra voluntad del todo suya, aun en las cosas más repugnantes, y todo ello alegremente. No puede menos, son palabras de Santa Teresa, si va con la determinación que ha de ir, de traer al Todopoderoso a ser uno con nuestra bajeza y transformarnos en sí, y hacer una unión del Creador con la criatura. Sin embargo, nadie logrará alcanzar esto sino mediante la oración mental y la continua súplica a la Divina Majestad, con el eficaz deseo de pertenecer completamente a Jesucristo sin reserva alguna. Oh corazón amabilísimo de mi Salvador, corazón enamorado de los hombres, cuando tan tiernamente los amáis. Corazón en suma digno de reinar y poseer nuestro corazón. Ojalá que pudiera yo hacer que todos los hombres comprendieran el amor que les profesáis y las finezas que reserváis para las almas que os aman sin reserva. Por favor, dignaos, Jesús mío, aceptar la ofrenda y el sacrificio que os hago de mi voluntad. Dadme a conocer lo que de mí queréis, que quiero ejecutarlo todo con tu gracia. Mas para saber y acertar en lo que Dios pide de nosotros, ¿cuál será el medio más seguro? No lo hay más seguro y cierto que la obediencia a los superiores y al director espiritual. Decía San Francisco de Sales: jamás se cumple mejor con la voluntad de Dios que obedeciendo a los superiores. Ya el Espíritu Santo lo había dicho: la obediencia vale más que el sacrificio. Más agrada a Dios el sacrificio que le hacemos de la propia voluntad, sujetándola a la obediencia, que todos los demás sacrificios que pudiéramos ofrecerle. Porque en ellos, limosnas, abstinencias, maceraciones y cosas por el estilo, le damos parte tan solo, en tanto que dándole la voluntad lo damos todo. De aquí que al decir a Dios: Señor, dadme a entender por medio de la obediencia lo que de mí queréis, que presto estoy a ejecutarlo todo, ya no nos queda más que ofrecerle. Quien se ha puesto bajo la obediencia tiene que desprenderse en todo del propio juicio. Que cada uno tenga opiniones particulares no es contrario a la perfección, enseñaba San Francisco de Sales. Lo que se opone a la virtud es el estar aferrado a ellas. Y cuán difícil es desprenderse de este apego al propio parecer. De aquí que sean tan contadas las almas que se consagren por completo a Dios, porque son muy pocas las que se someten a la obediencia. La Santa María Juana de Chantal, cierto día de recreo, dijo a sus hijas que emplearan el día en lo que quisieran, y al empezar la tarde, fueron todas a suplicar a la superiora con vivas instancias que en adelante no volviera a concederles tal permiso, porque un día más fastidioso que aquel que habían vivido fuera de la obediencia jamás lo habían vivido. Se engañan quienes piensan que puede hacerse cosa de más provecho que la que impone la obediencia. Dice San Francisco de Sales: descuidar un empleo mandado por la obediencia para unirse con Dios en la oración, lectura o recogimiento no sería más que separarse de Dios para unirse con el amor propio. A lo cual hay que añadir lo que Santa Teresa decía, que quien ejecuta cualquier acción, aún sobrenatural, pero contra obediencia, obra instigado por el demonio y no por inspiración divina, como tal vez imagine. Porque asegura la santa que de un alma que está ya determinada a amaros y dejada en vuestras manos, no queréis otra cosa sino que obedezca y se ve informe bien de lo que es más servicio vuestro. Vale más una obra hecha por obediencia, dice el padre Rodríguez,
que cualquier otra cosa que pudiéramos imaginar. Más meritorio es levantar una paja del suelo por obediencia que hacer larga oración por voluntad propia. Por esto decía Santa María Magdalena de Pazzi que prefería estar empleada en el ejercicio de obediencia que en oración, porque obedeciendo, decía, estoy segura de ejecutar la voluntad de Dios, mas no lo estoy tanto si me meto en otro ejercicio. Para que la obediencia sea perfecta, se ha de someter al juicio y a la voluntad. Obedecer con la voluntad equivale a obedecer de buena voluntad y no a la fuerza como los esclavos. Obedecer con el juicio equivale a conformar nuestro juicio con el del superior, sin ponernos a examinar lo que se nos ha mandado y el por qué se nos mandó. De aquí que dijera Santa María Magdalena de Pazzi que la perfecta obediencia pide un alma sin juicio. De igual modo, decía San Felipe Neri que para obedecer bien no bastaba con ejecutar aquello que se nos ha ordenado, sino que se debe hacer sin reflexión, teniendo por cosa cierta que lo que nos manda la obediencia es para nosotros lo más perfecto, porque podemos llevarlo a cabo, aun cuando lo contrario fuese más perfecto delante de Dios. Y esto vale no solo para los religiosos, sino también para los seglares que viven sometidos a la obediencia del director espiritual, a quien deben acudir para que les señale las reglas que han de seguir en sus asuntos espirituales o materiales. De este modo, estarán seguros de hacer lo mejor en todo. Decía San Felipe Neri, quienes desean adelantar en los caminos de la virtud, se sometan a un experimentado confesor, a quien obedecer en nombre de Dios. Quien así hace, esté seguro de no tener que dar cuenta a Dios de lo que haga. Y más adelante decía, téngase fe en el confesor, porque no consentirá el Señor que yerre y se equivoque, pues no hay cosa mejor para escapar a los lazos del demonio que someter, aun en buenas cosas, nuestra voluntad a la del otro, así como tampoco no hay cosa más peligrosa que pretender regirse por el propio parecer. Enseñan varios doctores, tales como Gersón, San Antonio, Cayetano, Sánchez, Bonacina, Córdoba y tantos otros, que los escrupulosos están obligados con grave obligación a obrar contra los escrúpulos cuando hay fundados temores de que tales escrúpulos acarreen grave pérdida para el alma y hasta incluso para el cuerpo, como sería, por ejemplo, perder la salud o el juicio, razón por la cual los escrupulosos están más obligados a poner mayor escrúpulo en la obediencia al confesor que en obrar contra los escrúpulos. He aquí, pues, en conclusión, una suma de toda la perfección y vida devota. En primer lugar, negarse a sí mismo. En segundo lugar, obedecer a la voluntad de Dios. Y en tercero, pedirle que nos dé fuerza para ejecutar lo uno y lo otro. ¿Quién sino tú hay para mí en los cielos? Y si contigo estoy, la tierra no me agrada. Amado Redentor mío, amabilidad infinita, ya que bajasteis del cielo para daros todo a mí, ¿qué otra cosa puedo yo buscar en el cielo o en la tierra fuera de vos? Que sois el sumo bien, el único bien digno de ser amado. Vos, Señor, que sois el único dueño de mi corazón, poseedlo completamente, y que mi alma solo a vos ame, solo a vos obedezca, y solo a vos trate de agradar. Gócense otros con las riquezas de este mundo, que yo solo quiero a vos. Pues vos sois y seréis mi riqueza en esta y en la otra vida,
Os entrego, por tanto, Jesús mío, mi corazón y toda mi voluntad. Cierto que en lo pasado se rebeló contra vos, mas ahora os la consagro completamente. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Decidme lo que queréis de mí y ayudadme, pues quiero hacerlo todo. Disponed de mí y de mis cosas como os agrade, que todo lo acepto y en todo me someto a vos. Oh amor digno de amor infinito, vos me amasteis hasta morir por mí, y yo os amo con todo mi corazón, os amo más que a mí mismo, y en vuestras manos encomiendo el alma mía. Renuncio a todo afecto mundano. Quiero desprenderme de todo lo terreno y me consagro completamente a vos. Aceptadme, Señor, por los méritos de vuestra pasión, y haced que os sea fiel hasta la muerte. Jesús mío, Jesús mío, quiero vivir para vos en adelante y no quiero amar nada fuera de vos, ni buscar más que ejecutar vuestra voluntad. Pero para ello, Señor, asistidme con vuestra gracia. Y a ti, María, esperanza mía, Madre mía, ayudadme con vuestra protección.